Hola corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. En estos episodios especiales te hablo de la actualidad de las carreras intentando poner los resultados en contexto. El especial de hoy, ¿qué pasó en Western States Endurance Run, Lavaredo Ultra Trail, Mont Blanc Marathon? Venga, sin más dilación, vamos al turrón. El otro día hablábamos de que este fin de semana, del 27 al 29 de junio de 2025, pues estaba cargado de carreras en las que podían pasar cosas interesantes y creo que así ha sido. Esto es lo que vamos a repasar. Por un lado estaba Western States, por otro lado estaba Lavaredo, por otro lado estaba Mont Blanc, también estaba la quinta, creo recordar, prueba de las Golden Trail World Series, pero según grabo esto, pues todavía no se ha celebrado, porque es en horario del continente americano, así que, como digo, será en horario central europeo, pues a la tarde de hoy. Bueno, entonces, ¿qué pasó en Western? ¿Qué pasó en Lavaredo? ¿Qué pasó en Mont Blanc? ¿Por qué era interesante? ¿Y qué sucedió con aquellas cosas a las que queríamos prestar atención? Venga, vamos por partes. Western States Endurance Run. Decíamos que son 100 millas, o sea, si no me equivoco, para ser exactos, 161 kilómetros con aproximadamente 5.200 metros positivos, con lo cual es una carrera corredera, ya lo habíamos dicho en su momento, y también, más todavía que eso, está caracterizada por el calor, lo cual obliga sí o sí a mitigar el calor, estrategias para combatir el calor en carrera y en la mayoría de los casos, al menos si eres élite, si quieres hacer buen tiempo, buena posición, pues adaptación al calor. Bueno, estas cosas también las hemos hablado en los episodios, digamos, convencionales. Bueno, vamos a ver rápidamente podios, análisis, o sea, qué significan esos tiempos y esos puestos, y interpretación, o sea, qué habría detrás, cuál podría ser la intrahistoria de esos resultados. O sea, por un lado resultados, por otro lado qué significan estos resultados o cómo tomarlos, quiero decir, en función de números de otros años, y por último, a qué se pueden deber o qué factores han podido contribuir a este estado de cosas. Más o menos este mismo esquema es el que aplicaremos también a Lavaredo y a Mont Blanc. Western States, vale, muy rápidamente, solo podios. Hombres, Caleb Olson, 14 horas 11, Chris Myers, 14 horas 17, Kilian Jornet, 14 horas 19. Mujeres, Evie Hall, 16 horas 37, Xiang Fu Shao, 16 horas 47, Marianne Hogan, 16 horas 50. Vale, tiempos en crudo, posiciones en crudo, vamos a ponerlo en contexto. Los tiempos de los hombres han sido el segundo, el cuarto y el quinto mejores tiempos históricos de siempre. De hecho, nadie en hombres había bajado de 14 horas 20, nadie, solo Jim Walmsley, el año del récord, 2019, con 14 horas 09, y el año pasado que Hayden Hawks y Rod Farvard le apretaron las tuercas y se tuvo que exprimir para hacer 14 horas 13 minutos, o sea, solo 4 minutos de su récord. Pero quitando esos dos tiempos que bajan de las 14 horas 20, como digo, nunca antes se había bajado las 14 horas 20. Por ejemplo, el año pasado Hayden Hawks, Rod Farvard hicieron 14 horas 24, los dos, les separaron segundos. Y entonces este año Caleb Olson 14:11, o sea, solo 2 minutos del récord, Chris Myers 14 horas 17, Kilian Jornet 14 horas 19. Segundo, cuarto y quinto mejores tiempos de siempre. Por otro lado, si miramos al top 10, que aquí no lo hemos recitado porque sería aburrido, creo, y podéis buscarlo, por ejemplo, en iRunFar. No sé si estará ya disponible, pero lo estará. Bueno, pues el top 6 ha bajado de 16 horas, cosa que también ocurrió el año pasado. El año pasado fue, históricamente, considerando el top 10, el año más rápido. Y en chicas igual.
Vale, pues este año, igual que el año pasado, el top 6 ha bajado de 16 horas. Vale, ¿qué ha pasado en chicas? Decíamos que algo a lo que prestar atención es si se podría bajar de las 16 horas, que ya decíamos que era cosa reservada hasta el momento, bueno, y lo sigue siendo después de esta edición, era cosa reservada solo a Courtney Dauwalter con las 15 horas 29, que es el récord, y las 15 horas 46 del año pasado de Katie Schide. Yo pensaba que no era descabellado, teniendo en cuenta que Xiang Fu Zhao el año pasado hizo 16 horas 20. Es verdad que 20 minutos puede sonar mucho, pero bueno, en estas carreras con estas duraciones quizá no es tanto. Bueno, esto entre comillas. Viendo que había hecho 16 horas 20 y que tiene la experiencia ya en el terreno del año pasado, más luego un año más de entrenamiento, yo decía, pues igual puede unirse más chicas al club del sub 16 horas, pero no. El año pasado Esther Sillac hizo 16:42. Está un poco más lejos de la sub 16, pero bueno, ahí teníamos, digamos, gente llamando a la puerta. Emily Howood hizo 16 horas 48. Bueno, entonces este año no ha habido ese sub 16 y eso, en este caso vamos a decir que ni de lejos, ¿no? Porque Evie Hall ha ganado con 16 horas 37, o sea, peor que el segundo puesto del año pasado de Fu Zhao, que fueron 16 horas 20, y esta, Xiang Fu Zhao, ha hecho 16 horas 47. Eso sí, Evie Hall se mete en el puesto 11 absoluto. O sea, después del chico 10, que en este caso el chico 10 es Kai Hiroki, pues después del chico 10, la siguiente persona es mujer, Evie Hall, con 11 puesto 11, número 11. Bueno, y en este caso, si veíamos que en chicos el top 10, 6 habían bajado de 16 horas y así había ocurrido también el año pasado, pues el año pasado 6 mujeres bajaron de 17 horas, este año solo 3 bajan de 17 horas. Así que, recapitulando toda esta retahíla de números que acabo de decir o de datos, no sé bien cómo tomarme el top 10 en chicos y chicas de este año, porque por un lado tenemos a los 3 chicos top 3 haciendo segundo, cuarto y quinto mejores tiempos de siempre, entonces podrías decir, quizá ha habido buenas condiciones este año, pero luego es verdad que las chicas no han bajado de 16 horas y eso, solo este año, solo 3 han bajado de 17 horas frente a las 6 que lo hicieron el año pasado. También en chicos, aunque es verdad que 6 este año, igual que el año pasado, han bajado de 15 horas. De 15 horas, hasta ahora he estado diciendo 16, perdón. Era bajar de 15 horas en chicos. Bajar de 15 horas en chicos, eso era lo que hizo el top 6 el año pasado y también ha hecho el top 6 este año, pero es que ya después de ese sexto puesto ya nos vamos a casi 16 horas. O sea, hay un salto de 1 hora entre el sexto y el séptimo. O sea, Seth Ruling 14:59, Ryan Montgomery 15:54, Hans Troyer 16:06, bueno. En fin, entonces, como digo, no sé muy bien cómo tomármelo. Hay 3 muy buenos tiempos en el top 3 de chicos, pero todo lo demás está, digamos, un poco peor que el año pasado. Entonces no sé cómo tomármelo. O sea, podrías pensar por un lado que ha habido mejores condiciones, pero por el otro que ha habido peores condiciones. Y vamos con algún dato, digamos, de intrahistoria para tratar de entender mejor todo esto. Caleb Paulson ha ganado. Es verdad que venía de hacer un muy buen tiempo y course record en Trans Gran Canaria, pero es que ha bajado 29 minutos su tiempo del año pasado. Muy interesante, no ha dado entrevistas. Resto de corredoras se han ido paseando por Free Trail, por Ironfar o por Single Track, que serían los 3 medios estadounidenses principales. Free Trail, Single Track, tanto en podcast como en YouTube, y Ironfar creo que ya está solo en YouTube, que antes también, por lo menos en Spotify, podías escucharlo. Bueno, pues todo el mundo se ha ido paseando por todos estos foros o escaparates y Caleb Paulson no ha dado entrevistas. Me da a mí que esto ha sido estratégico, o sea, ha preferido aislarse, como hizo en su momento
pues Kilian Jornet antes de su UTMB 2022 o cuando ganó, creo que fue en 2014, Nuria Picas, pues es que ella lo explicó, que es que directamente eso sí, fue estratégico, fue consciente, deliberado el aislarse de todo. Vale. Luego, muy interesante, no ha dado entrevistas, pero sí tiene una newsletter, Caleb Olson, a la cual sigo. Y entonces hacía una reflexión hace semanas, pensando en esta Western States, él reconocía, yo no tengo talento. Tengo, por ejemplo, 2 horas 34 en maratón de asfalto. Jim Walmsley tiene 2 horas 15, por ejemplo. No tengo talento. No tengo esa dotación natural que tienen otros, dice. Pero como Western States, si queréis, es un rompecabezas, hay un montón de áreas donde ir trabajando. Por ejemplo, el tiempo en las 8 stations. Cuanto menos tiempo te detengas, mejor. Y aquí parece ser que se estila aquello de hacer ensayo general de los habituallamientos. Bueno, un poco como puede ser en el triatlón las transiciones. Entonces aquí la gente se lo toma muy en serio y ensaya, por ejemplo, el quitarse zapatillas, calcetines, ponerse zapatillas, calcetines limpios a la mayor velocidad posible y quizá mientras alguien le está rociando agua por la cabeza, yo qué sé. Bueno, entonces ese sería uno de los áreas donde mejorar tiempos, por supuesto también eso, hidratación, nutrición, táctica, o sea, toda la parte, no sé si decir eso, técnica, táctica, psicológica, puede compensar una parte física no tan potente. Y en esta reflexión, en este newsletter, pues también, aparte de eso, decir que hay por lo menos 10 áreas donde sumar hasta 10 puntos, si quieres, ¿no? Tener la perfección en cada una de estas áreas, dice, pues eso, en el área talento jamás tendré un 10, pero sí que puedo ir sumando para ir rascando en las otras 9 áreas restantes y quizá tener una buena puntuación, un 9, un 9, un 9, un 10, en varias de ellas y en el conjunto, así el conjunto pues es favorable. Bueno, y esto es lo que ha sido. A ver, que a mí me ha sorprendido, bajar 29 minutos y eso, y luego, entre comillas, estar tapado, eso no haber aparecido en entrevistas, pues yo sí que lo dábamos como favorito por haber hecho top 5 el año pasado, pero no esta demostración, este poderío, este recital, ¿no? De quedarse a 2 minutos del récord del intocable en este terreno que es Jim Walmsley. Y también decía que en esa newsletter también decía que se habían estado viendo y supongo que aquí estaba pensando, pues sí, tanto en Kilian Jornet en su Strava o en sus documentales, como David Roche en toda esta serie de vídeos que ha ido haciendo, decía, ni Strava, ni Instagram, ni YouTube cuentan toda la historia. O sea, que está muy bien, o sea, que no se ha dejado impresionar, ¿no? Por esos números que es verdad que sobre el papel son impresionantes, ¿no? Que habíamos ido viendo eso en Stravas y YouTube, Instagramers, etc. Bueno, y hay que saber que forma parte del equipo de Long Trail para Canfranc, para el Mundial, Caleb Olson. Bueno, esto es anterior a Western States, pero bueno, un dato que da ahí por si a alguien le interesa. Segundo ha sido Chris Myers. Aquí sí que confieso que yo no me lo esperaba en absoluto, porque sí es verdad que aparecía en algunas listas porque había sido 10º el año pasado, pero es que ha bajado 1 hora y 2 minutos su tiempo del año pasado. O sea, si estábamos sorprendidos por bajar de 29 en el caso de Caleb, bajar de 1 hora 02 me parece muchísimo. Sí que parece ser que había hecho course record este año en Gorge Waterfalls, que se había ganado el ticket haciendo tercero en Black Canyon, pero bueno, no sé, yo no me lo esperaba. Ya digo que sí que hizo top 10 el año pasado, pero es que es eso, que este año ha hecho 1 hora 2 minutos mejor tiempo que el año pasado. Kilian Jornet, pues hombre, pues aquí como siempre se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. O sea, no ha dado el triple salto mortal que habría sido ganar, e incluso ganar bajando de las 14 horas 09 de Jim. No ha logrado, si queréis, el triple salto mortal, pero yo sí diría que es un resultado más que notable. Para empezar, porque es su némesis esta carrera, ¿no? O sea, el calor y que sea súper corredera es, ya decíamos, el perfil en las antípodas de lo que pueda ser favorable para él. Eso no tiene apenas desnivel, tiene cero tecnicidad y encima el calor, que sabemos que es su kriptonita, ya pasó esto en una Transvulcania hace más de 10 años, bueno.
Y encima no tiene, como sí Caleb Olson o Chris Myers, no tiene la experiencia de 2024, que sí, que estuvo aquí en 2010 y 2011, pero jolín, ya no te acuerdas. Tampoco había, por ejemplo, eso, los cooling strategies, o sea, las técnicas de mitigación del calor que hay a día de hoy, ni los altos gramajes de carbohidratos. En fin, y eso, y hace más de 10 años pues ya se te ha olvidado todo el recorrido y... Entonces, eso se ganaba, pues él ganó en 2011 con 15 horas 34, que es menos que el récord femenino de Corny. Entonces, Caleb, Chris venían con la experiencia del año pasado, una experiencia, si queréis, muy, muy reciente. Entonces, teniendo en cuenta que él no tiene esa experiencia y que esta carrera es su némesis, a mí me parece más que notable hacer sub 14 horas 20, o sea, hacer el quinto mejor tiempo de siempre. Luego, David Roche, ya decíamos que había mucho hype en torno a él por esta serie de vídeos que ha ido publicando en redes, que además son muy vistosos, porque bueno, he sabido que se los está haciendo un productor, o vamos, un director de cine, no sé si decirlo así, vamos, una persona que hace películas. Entonces, efectivamente, son muy atractivas y luego también había ido demostrando esta filosofía del no secrets, o sea, que él lo decía todo, todos sus datos, absolutamente todo lo ha ido mostrando. Pero fijaos qué interesante, bueno, no lo he dicho, que es que hizo DNF, o sea, que abandonó en torno al kilómetro 100, había estado delante hasta ese momento, tirando bastante del carro, pero abandonó en el kilómetro 100. Y es interesante, no digo que sea la causa, pero bueno, también lo dijimos en su momento, él es entrenador. De hecho, pues mira, gente que ha podido hacer top 10 aquí en chicos, pues lo entrena él. Bueno, y una larga lista. Es entrenador y luego me volví a escuchar una entrevista que dio cuando hizo el récord de la Leadville 100, también es otra 100 millas, también muy mítica de los Estados Unidos, y que ha sido algo también histórico porque era un récord que llevaba 19 años imbatido. Y además por Matt Carpenter, que es también uno de los mayores VO2 Max registrados nunca. Bueno, entonces como fue un bombazo aquello, pues también se hizo todo un paseo por los distintos foros, pues dando entrevistas, y me escuché la que dio en The Triathlon Show, que puede ser seguramente la más técnica. Y aquí explicó su método de entrenamiento y es interesante que él, para resumir, él trabaja mucho la calidad, pero no el fondo. De hecho, eso, hace 3 entrenos de intensidad a la semana. Además es que su microciclo parece ser que no lo cambia. O sea, que es que es que incluso ni tampoco modula mucho el volumen. O sea, que lleva una carga muy, muy estable. O sea, que hace lo mismo cada semana prácticamente. O sea, sin apenas variación de semana a semana y sin tampoco periodo general, periodo específico. Porque de hecho él no es partidario de la especificidad. Él lo que defiende es, puesto que yo no tengo un gran VO2 Max, pues voy a tratar de, con una sesión a la semana de ese tipo de intervalos, tratar de aumentarlo lo máximo posible y luego también 2 sesiones a la semana de threshold. ¿Para qué? Para que tirando desde arriba, digamos, subir el umbral aeróbico, que es en donde se corre, o el primer umbral ventilatorio donde se corre Western States. O sea, su razonamiento es: si hago zona 5 y zona 4, mi zona 2, no sé si así se entiende mejor, sube por defecto. Y no, porque si vamos a suponer que mi zona 2 está al 80% de mi V2 Max y subo el V2 Max, y pues el 80% de algo más alto es más alto. Entonces, aunque no lo trabajes directamente, si tiras del otro extremo de la línea de intensidad, pues esto también sube. Pero, y interesante, no solo que tenga este gran énfasis, ¿no? Una sesión de zona 5, 2 sesiones de zona 4 a la semana, este énfasis en la calidad o en la intensidad, llámalo como quieras, sino que encima es que no hace long runs. O sea, cuando no hace intensidad, hace una tirada de 20 millas. O sea, unos 30 y pocos kilómetros, 32 kilómetros, cosas así. Y con no demasiado desnivel. Un desnivel que podrían ser también unos 30, pues imagínate, unos 1000 positivos en esta salida de 30 kilómetros. Para esto, algo así. Y iba a decir para asimilarse a la ratio que tiene Western State, pero no es verdad, porque hemos dicho que él no busca la especificidad. Él lo que dice es: cuanto más en forma estés, más te valdrá para cualquier carrera que afrontes. Y no hace long runs porque su razonamiento es que, claro, a medida que pasan las horas, el rendimiento se deteriora.
Y entonces él quiere que siempre acabar, digamos, cansado, pero no fundido. Y digo, a ver, si te dedicas al 1500, pues sí, claro, ahí la velocidad es fundamental. Entonces, si haces entrenos que puedan perjudicar la velocidad, adiós. Pero es que, claro, para una carrera de larga distancia donde todo el mundo va a perder rendimiento, o sea, donde va a haber no una durabilidad 100%, o sea, no una resistencia a la fatiga 100%, o sea, todo el mundo va a demostrar delta o deterioro en sus valores frescos, se trata de minimizar ese deterioro o ese delta. Y sinceramente creo que para eso son muy indicados o son incluso imprescindibles los long runs, las tiradas largas. Bueno, no sé si esto explica el por qué ha fracasado, pero confieso que me sorprendió esto y me hizo pensar. Esto lo escuchaba antes de conocer el resultado. Y después de este DNF digo, yo creo que hay que volver a los clásicos básicos. Esto, bueno, Rod Farvard era también uno de los favoritos, porque el año pasado hizo segundo detrás de Jim y se lo puso difícil. Que es verdad que al final hizo 14 horas 24, pero bueno, pues también ha hecho DNF, o sea, ha abandonado, y en este caso en la milla 91. O sea, esto debe de ser, no sé, 140 y pico kilómetros, sabiendo que la meta está a los 161. Es verdad que en entrevistas previas dijo, en mi mentalidad este año es ganar o abandonar. Parece ser que el año pasado su mentalidad era top 10 o abandonar. Y este año subió la apuesta y es ganar o abandonar. Pues supongo que como efectivamente no se veía ganador, pues dijo adiós. Y supongo que habrá tenido un gran debate interno, porque es verdad que había estado en top 10 todo el rato, pero claro, si tu objetivo era ganar o nada, pues claro, un séptimo puesto, por ejemplo, pues no te va a valer, no lo sé. Hay que decir también que se había estado preparando de manera muy profesional. De hecho, se había convertido este año en profesional. El año pasado no lo era, tenía otro trabajo. Y este año ha estado 100% dedicado al correr. Que, mira, es de una de las personas de las que escuché esto de que ensayaba los aid stations en sus entrenamientos, ¿no? Imagínate que aparcas el coche. Te haces un bucle por el monte, vuelves al coche y te cambias de zapatillas. Te haces otro bucle y te cambias de zapatillas y te tomas algo sólido o algo así. Pues este tipo de entrenamientos lo había hecho eso para agilizar sus paradas en aid stations. También había hecho entrenamiento en altitud, entrenamiento en calor. Bueno, me ha sorprendido, ¿eh? Vale, dijimos, por sus puestos el año pasado en el top 5, tanto Xian Fu Zhao como Esther Siliak o Emily Howwood, pero Esther ha hecho DNF también y Emily Howwood ha hecho 10º puesto. Y eso que había hecho el año pasado todo cuarto o quinto puesto, otros años yo creo que séptimo, yo creo que esta era su cuarta vez. Pues también sorprende. Y hablando de sorpresas, Evie Hall sí que había escuchado por ahí que venía fuerte, pero no tanto como para ganar. Y sí que me ha sorprendido. Incluso había intentado obtener ticket en Chianti e hizo 4º puesto. O sea, detrás de Fiona, de Johanna Antila, de García de los Salmones, a Zahara, que no me salía. Hizo 4ª, entonces allí no logró Golden Ticket. También se hizo alguna carrera estadounidense, Canyons o Black Canyons, es que hay tanto Canyon, o sea, cañón, que me lío, pero vamos, que creo que ninguna de las dos lo había logrado, y si lo consiguió, si no me equivoco, es que porque otra corredora que se había pedido permiso, entre comillas, por maternidad, o sea, que este año no corre y guarda su ticket para otra ocasión, y no corre por estar embarazada, pues si no me equivoco así es como le llegó el Golden Ticket. Entonces dices, pues si no te lo has ganado, quizá no estás suficientemente en forma. Bueno, pues nos ha demostrado que sí que está en forma. Y sabéis que estuvo mucho tiempo sin poder correr y teniendo que hacer ejercicios, digamos, alternativos, porque se rompió la rodilla y creo que ha sido muy complicado, operación, posoperatorio, bueno. Y Marian Hogan, la escuché en una entrevista que es nómada, en el sentido que no tiene una residencia fija. Además, como es de nacionalidad canadiense y habla inglés perfectamente, también ha vivido 8 años en los Estados Unidos y habla francés, porque si no me equivoco es de la zona francófona de Canadá,
pues entonces pasa su vida dando vueltas por el mundo y, por ejemplo, también pasa largas temporadas en, si no me equivoco, Chamonix. De hecho, el año pasado hizo tercera en UTMB 100 millas. ¿No? Como habla francés e inglés, pues bueno, se puede mover. Entonces daba la impresión de que está muy feliz, muy feliz. Es decir, que tiene gran satisfacción general con la vida y me pregunto cuánto ha podido pesar eso, aparte de que entrene muchísimas horas, porque también creo que hace esquí de fondo, creo que también bicicleta, bueno, que hace múltiples deportes endurance y acumula horas semanales como ninguna, pero que aparte de ese megavolumen, da la sensación de que ese estar tan feliz pues ha podido contribuir a este tercer puesto. Bueno, también hablábamos de que otra cosa interesante a mirar era el desembarco europeo. Vincent Boullard abandonó en la milla 80. También sorprende que haya sido tan avanzada la carrera. Rosanna Buchauer también abandonó, en este caso creo que a las 4 horas o así de carrera. Fiona Pascal, antes hablábamos de Chianti, pues obtuvo su pase en Chianti. Ha quedado quinta aquí, no está nada mal cuando decimos que la gente de Europa cuando se estrena aquí suele hacerlo de forma modesta. Caitlin Fielder no solo se estrena aquí, sino se estrena en las 100 millas, ha hecho 8º puesto. Y Peter Fraño, 9º puesto. Pues eso, también estrenándose no solo aquí, sino en las 100 millas. No está mal, supongo, como primer experiencia, pues top 10. Vamos a pasar mucho más rápido por Lavaredo y por Mont Blanc, porque estos especiales están pensados para durar no más de media hora. Entonces, Lavaredo, decíamos que había dos cosas interesantes. Corny Dauwalter en la distancia larga, que aquí son 120 kilómetros con 5.800 metros positivos, y el intento de récord de Francesco Puppi en 50 kilómetros con 2.600 metros positivos. Como veis, no son tampoco carreras muy verticales, es decir, no acumulan muchos metros positivos por kilómetro. Decíamos en su momento que están, digamos, un poco en un punto medio, o sea, ni son mega correderas como Western, ni son mega montañeras como las Skyrunning, pero es que ni siquiera tienen los 65, 70 metros que típicamente tienen en general las carreras de montaña. Están un poquito por debajo de esa ratio, entonces las podríamos considerar correderas, y decíamos que lo interesante era que venía Corny Dauwalter en una carrera que en mujeres se gana por redondear, 14 horas y pico. De hecho, el año pasado Rosanna Buchauer, que antes la hemos citado, que abandonó en Western esta vez, Rosanna Buchauer el año pasado en Lavaredo hizo 14 horas 09. Hombre, yo pensando en el palmarés de Corny y que 9 minutos no es una gran distancia respecto a esa frontera de las 14 horas, yo pensaba que iba a bajar. Y no ha bajado de las 14 horas. Ha ganado con 29 minutos de ventaja sobre la segunda, pero no ha hecho sub 14 horas. Y podrías pensar, quizás son malas condiciones, pero es que en el lado masculino, en esta de 120 kilómetros, Ben Dieman sí ha hecho course record. O Tony McCann en la de 50 kilómetros en chicas. Por cierto, Ben Dieman se lo ha quitado a Hans Namberger, que también se estrenaba en Western y creo que ha hecho puesto 11. Supongo que no está tampoco tan mal. Bueno, entonces, Corny Dauwalter, tengo que investigar un poco más, pero me ha sorprendido eso, sabiendo que ella pues, se cuela con relativa facilidad en top 20 en top 15 masculino, podemos decir, alguna vez incluso en top 10 masculino. Bueno, sabiendo todo lo que sabemos de Corny, sabiendo que aquí se había ganado con 14 horas 09 el año pasado en chicas, yo esperaba que bajase de las 14 horas y que hiciese course record y que fuera un course record imbatible. Pero no, habrá que investigar un poco más. Y además es que yo creo que ella siempre va por todas, es un poco como Ollana Cortázar, es decir, con independencia de lo que haga el resto, ella siempre intenta hacer su mejor tiempo, el mejor tiempo posible hoy, con esta forma física, eso, que siempre da su 100%. Bueno, y Francesco Puppi nos planteaba esto tan interesante que es, pues igual que ocurre en el atletismo, que quizá en montaña, claro, si cambia la meteorología, que cambia, y eso puede alterar las condiciones del terreno y a veces incluso el recorrido, pero bueno, hay carreras que por la localización o quizá la época del año donde se hacen, que sí que consiguen esa estabilidad, y el ejemplo paradigmático es Sierre-Zinal, pues si podemos encontrar carreras que permitan esa comparativa, pues sí que puede ser interesante esto de los récords,
Y además, en este caso, en números redondos, quería bajar de las 4 horas. Pues eso, que Antonio Martínez había hecho 4 horas 15 en esta de 50 kilómetros el año pasado, hace un par de años Pere Rullán, no sé si he dicho 14, o sea, 4 horas 15 y el otro 4 horas 20, no sé qué, bueno. Y Francesco Pupi en 2023 había hecho 4 horas 02, que ha hecho este año 4 horas 02. Parece ser que iban todos los parciales por debajo del récord y por debajo de las 4 horas. No sé si antes he dicho 14, es que ya me estoy liando de una carrera y de la otra. Bueno, 4 horas aquí. Bueno, quería hacer el sub 4, quería mejorar su tiempo de 4 horas 02 de 2023, pues se ha quedado en 4 horas 02 otra vez. Y como digo, parece ser que iba bien en todos los parciales, menos la última bajada, que parece ser que ha acusado ya el calor. Una cosa interesante aquí, aparte de que no se hayan cumplido ni ese sub 14 en chicas en 120 kilómetros, ni ese sub 4 en chicos en 50 kilómetros, aunque sí se han batido récords por Ben Diman en 120, por Tony McCann en 50. Chicos, chicas, sí que es interesante, que creo que se confirma que hay una diferencia sustancial en la barrera de los 900 puntos UTMB Index y en la barrera de los 800 puntos UTMB Index, según si hablamos de chicos o chicas. Es decir, tener 800 y pico puntos en chicos es muchísimo. O sea, es élite mundial, pero la élite de la élite es ese puñado que pasa de los 900 puntos, como puede ser el caso de Francesco Pupi. Una mujer que pase de los 900 ya, pues deben de ser 2, y una de ellas es Cornyd Walter. Entonces la frontera en chicos estaría en esos 900. En chicas podríamos trazarla en 800. Eso, si tienes 750, cosas así, estás en la élite mundial. Ahora, si pasas de 800, ya eres la élite de la élite. Y entonces aquí tenemos, pues eso, Francesco Pupi es 900 y pico, y Tony McCann es 800 y pico en chicas. Bueno, hay una nota interesante, una cuestión para reflexionar. Venga, lo último, y eso a toda velocidad, Mont Blanc. Mont Blanc tenía la distancia de 23 kilómetros, que han pasado algunas cosas interesantes por allí, la de 90 kilómetros, pero bueno, yo creo que la más importante, de hecho, es la que da los 10.000 euros de premio, las otras no dan tanto, a quien gana, en chicos y chicas, 10.000 euros, que se dice rápido. Entonces, la más importante, por esta razón y quizá por el historial, es la de 42 kilómetros con 2.550 metros positivos y negativos. Y decíamos que había un cartelazo tanto en chicas como en chicos, y entendíamos o especulábamos que porque el nuevo patrocinador, que ya no está esta carrera en las Golden Trail World Series, el nuevo patrocinador es New Balance, bueno, y hay otros más secundarios, digamos, pero entiendo que el principal es New Balance, pues debe de haber hecho un desembolso, o ese conjunto de empresas patrocinadoras pues han acopiado una buena bolsa de dinero que poner, entiendo, pagar fijos de salida y luego estos premios suculentos. Entonces, por estas razones o por las que sea, había cartelazo tanto en chicos como en chicas. ¿Qué ha pasado? Muy rápido, podios y luego algo de discusión respecto a los podios. Pues en chicos, Davide Magnini, 3 horas 43, Raúl Raus, 3 horas 46, Tomás Cardén, 3 horas 46. En chicas, Joylyn Chepengueno, 4 horas 15, Judith Bieder, 4 horas 16, Naomi Lang, 4 horas 17. Bueno, pues interesante de chicos, pues que Davide parece ser que su estrategia ha sido desde atrás, o sea, no ha liderado de inicio a fin, sino creo que a partir del tercio final es cuando se ha puesto en cabeza y ya no la ha abandonado. Lo interesante aquí, la cosa a destacar, es que ha estado lesionado o vuelve a correr, se vuelve a lesionar, bueno, vamos a decir arrastrando lesiones durante mucho tiempo cuando era una persona que apuntaba maneras, o sea, era otro de los grandes talentos, que es la única persona junto con Kilian en bajar de las 3 horas 40 en Cegama, que hizo 3 horas 39 y estuvo pegadito a Kilian hasta eso, el tercio final en la Cegama de los récords, la de 2022. Bueno, y podríamos seguir repasando su historial, pero vamos, que tiene logros impresionantes, o sea que, de verdad, era otro de los grandes talentos, otra de las grandes apuestas, que no sé si decir juguete roto, porque es muy jovencito. Y debido a las lesiones, seguramente también algo de presión psicológica, que también se ha visto en algún reportaje, en algún documental, bueno. Pues lo interesante aquí, la cosa a destacar es que parece que está libre de lesión. Ya hizo una prueba
UTMB entiendo que clasificatoria para OCC, que la ganó, que luego por cuestiones de reglamento lo descalificaron, pero bueno, ganó a efectos prácticos. Eso, y esta otra carrera confirma que parece que ha puesto bajo control las lesiones. Entonces me alegro porque, como decimos, es un motoraco, otro de los grandes talentos. Entonces a ver si logra establecerse o consolidar esta tendencia de poder competir lejos de las lesiones. Que luego es verdad eso, que también en el esquimo también tiene gran palmarés y claro, como no tiene impacto el esquimo, pues claro, ahí sí que puede desplegar ese motorazo que debe de tener y esto. Pero bueno, que vale. Y por otro lado, interesante en chicos, Ezequiel Ruto Milimani Runners, no sé si decir equipo sub-Salomon, porque está dentro también de la estructura Salomon, pero no es Salomon Internacional. Bueno, los Milimani Runners, que son kenianas, pues salió a muerte Ezequiel Ruto y salió a muerte y murió. Cosa de las 2 horas y media ya no pudo más y ya se lo vio penar por los collados y tener que caminar, y eso, cuando había estado corriendo con fluidez, con solidez, y después incluso se ha caído, yo creo que eso, porque ya le faltaban las fuerzas. Bueno, y con todo ha hecho 4º puesto. Luego, en el lado femenino, otra Milimani Runners, que es Joylin Chepengeno, arriesga y gana. En este caso ha salido a muerte y ha ganado. O sea, misma táctica, pero aquí exitosa. Impresionante, porque además eso, decíamos que se había estrenado en las carreras de montaña el año pasado, y ya decíamos que lo interesante es esa valentía, ¿no? Que no tiene miedo. El año pasado se estrena en Siersinal y gana, no con un tiempazo, pero bueno, con un tiempo razonablemente bueno, y en este caso un tiempo, no sé si decir un pelín modesto, sabiendo que el año pasado Judith Bieder ganó con 4 horas 11, otro año había ganado Sofía Lauli con 4 horas 12, en 2022 ganó Sara Alonso con 4 horas 14, o sea que en este caso no podría haber ganado Joylin Chepengeno siquiera, o sea, ninguna de las ganadoras de 2024, 2023, 2022. Una pizca modesto, pero bueno, en todo caso impresionante, y bueno, y hay que estar ahí y hay que hacer ese tiempo, ¿no? Judith Bieder, de hecho, pues eso, ha hecho segunda 4 horas 16, o sea que me imagino que el calor ha apretado un poco más de la cuenta, lo cual explica ese deterioro de 5 minutos del tiempo del año pasado de Judith Bieder y que no haya conseguido ganar. Bueno, que sea como sea, que me parece espectacular y eso, digno de mención y de alabanza. El top 10 aquí se ha colado en chicos en un gap, en un margen de 20 minutos, en chicas en un margen, en un gap de 27 minutos. Esto es algo peor que Cegama, que suele ser del entorno de los 20 minutos en un caso y en el otro. O sea, que ha habido algo menos de densidad. O sea, no solo los tiempos ganadores han sido un poco peores que años pasados, que años anteriores, sino también la densidad ha sido un poco menor que años anteriores. No lo he dicho de Joylin, si hemos dicho que 14 horas 15, que es peor que las 14 horas 11 del año pasado, de Davide Magnini 3 horas 43 es mucho peor que las 3 horas 30 peladas de Elusin El Atsawi. El año pasado las 3 horas 35 de John Albon o de Remy Bonnet en otros años, cuando el recorrido era circular, que esto, bueno, ya hablamos en el episodio anterior. Bueno, interesante que Peter Engdahl ha hecho 8º puesto. ¿Qué habrá pasado aquí? Tengo que investigar. 3 horas 57. Este era otro de los talentos, otra de las promesas. Y no sé si decir también otro juguete roto. ¿Qué ha pasado aquí? Cuando hizo sub 10 horas en CCC, que de nuevo es un récord que va a estar imbatido por mucho tiempo, fue un tiempazo. Bajar de 10 horas allí fue un auténtico recital. ¿Qué ha pasado? No sé. De nuevo también, Sofía Laugli, que ganó las Golden Trail World Series en 2024, creo que fue, o 2023. 2023, claro, 2023. Sí, el año pasado fue Joyce Ñeru. Bueno, que ganó en 2023, ¿qué ha pasado aquí? Ha hecho 9º puesto y además nos está mostrando todos los entrenamientos y con el analizador de lactato y series en su vida y, bueno, toda clase de workouts de lo más enrevesado y espectacular, al menos a la luz de Instagram, pero aquí 9º puesto, muy modesto, ¿eh? Clementine Geoffrey 6º puesto, también me parece modesto, eso viniendo de donde viene, pues del Mundial, ganar el Mundial de Innsbruck o ganar las Sky Runner World Series en 2000, también creo que fue 23. Y quizá otra cosa a destacar, bueno, para quienes seáis de territorio nacional, Miguel Benítez 6º puesto,
el jovencito de Asics, y Rosa Lara, también muy jovencita, en este caso de Scarpa y Compressport, pues puesto cuarto y 4 horas 18. Bueno, pero seguramente uno de los titulares es fin de semana Millimani Runners, porque Ezequiel Ruto es verdad que pinchó, pero igualmente ha hecho top 4. Joylin Chepengueno ha ganado, ha liderado la carrera de principio a fin, y en la de 23 kilómetros los dos ganadores, venga, si queréis decimos los nombres, por respeto, chica en la de 23 kilómetros, ambos del equipo Millimani Runners, que ya decimos que es una especie como de equipo acoplado, asociado a Salomon, no sabemos qué estatus, no es el equipo internacional, pero sí que está dentro de la estructura Salomon. Y también Aitor Biribay ya estaba haciendo ahí tests fisiológicos en África, en Kenia. Y también hemos visto algunos vídeos bastante impresionantes, incluso en bajada, ¿no? Que siempre se dice que la gente de Kenia no sabe bajar. Bueno, entonces eso, también ha habido bastante hype a este respecto. Bueno, pues Nashon Kiplimo en chicos, Faith Kiplagat en chicas ganaron la de 23 kilómetros. Bueno, pues esto es lo que puedo comentar de momento, porque ni la TPEC Trail de las Golden Trail World Series se ha celebrado, o incluso, bueno, también otra de las Skyrunner World Series, que también, pues en este caso como es en Ecuador, pues no se ha celebrado. O Ecuador o Perú. En otra franja horaria, sea como sea. Bueno, al final, aunque dijimos que queríamos apuntar a los 30 minutos, nos hemos quedado en 40 y pocos. Así pues, creo que toca ya cerrar la boca de una vez. Espero haber aportado información interesante. Hala, a pisar sendas.